Estamos en Bolivia, año 2006. En ese momento nacía una promesa enorme, que el Estado iba a dejar de ser un mero espectador para, por fin, convertirse en el dueño de su propio destino. Era el arranque de un sueño de prosperidad para el país, una apuesta de altísimo riesgo que a día de hoy nos deja con preguntas, con preguntas millonarias. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Y es que esta es la gran pregunta, la que lo envuelve todo. ¿Son estas empresas públicas un verdadero orgullo nacional, un motor para el desarrollo, o se han convertido en un ancla que está hundiendo la economía del país? Vamos a intentar desgranar las claves para entenderlo. Pues todo empieza aquí, en 2006, con el lanzamiento del llamado Modelo Económico Social Comunitario Productivo, una visión completamente nueva para Bolivia que, básicamente, buscaba cambiar las reglas del juego por completo. El objetivo, la verdad, era increíblemente ambicioso, pero estaba muy claro: darle a Bolivia el control total sobre sus recursos, sobre su economía. La idea era, producir en casa lo que hasta entonces se compraba fuera y así crear una base industrial fuerte y propia. Y oye, durante un tiempo aquello pareció funcionar. El país vivió una bonanza como nunca antes, impulsada sobre todo por un boom en los precios de las materias primas. Había dinero y había mucho. Con las arcas llenas, el Estado se lanzó a una auténtica fiebre de creación de empresas. Fijaos en el número, que no es ninguna tontería, 67 empresas públicas en total. Había de todo, desde tecnología a azúcar, pasando por textiles o incluso servicios aéreos. La inversión, como os podéis imaginar, fue gigantesca. Pero claro, las épocas de bonanza no duran para siempre. Llegó una crisis política en 2019, una pandemia global y, lo más importante, el agotamiento de las reservas de gas. Todo esto cambió el panorama económico de forma radical. Digamos que el viento a favor, de repente, se paró en seco. Esta línea de tiempo lo resume a la perfección. Pasamos de un nacimiento lleno de optimismo y unos años dorados de bonanza a un punto de inflexión muy duro en 2019 que nos lleva directos a la situación actual de crisis y déficit. Y es justo en este periodo de crisis cuando el modelo empieza a ser cuestionado muy duramente. Empieza a sonar un término clave: elefantes blancos. Proyectos enormes, carísimos, que simplemente no daban los resultados esperados. Y claro, se empieza a hablar abiertamente de ineficiencia y también de corrupción. Bien, pues ahora vamos a dejar un poco las percepciones y vamos a entrar en la cruda realidad de los números, porque es aquí, en las cifras, donde la magnitud de este problema se vuelve imposible de ignorar. Y empezamos con esta cifra: 15. 15 empresas públicas están a día de hoy en situación de quiebra técnica. Pero ¿qué significa eso exactamente? Pues es tan sencillo como grave. Significa que una empresa debe más dinero del que realmente vale. Sus pérdidas y sus deudas a lo largo del tiempo se han comido por completo todo su capital. O sea, contablemente su valor es negativo. Y la escala de todo esto es lo que de verdad impresiona. Solo estas 15 empresas en quiebra técnica acumulan más de 2.655 millones de bolivianos en pérdidas. Es una cifra de verdad astronómica. Pero es que si abrimos el plano y miramos el conjunto de todas las empresas públicas, el agujero es todavía más grande. Las pérdidas consolidadas superan los 8.000 millones de bolivianos. Y aquí, atentos, llega el dato más impactante de todos. Para sostener este modelo durante las últimas 2 décadas, el Estado ha inyectado más de 72.000 millones de bolivianos de dinero público. Es una cantidad que cuesta hasta procesar. Y ojo, que esto no es una opinión, es la conclusión de un informe oficial de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. Las palabras que usan son durísimas: recursos dilapidados, casi nada. Entonces, el punto clave es este, el famoso coste de oportunidad. Esos 72.000 millones no es que se hayan evaporado, no. Es que se destinaron a estas empresas en lugar de, por ejemplo, construir hospitales, más escuelas o mejorar las carreteras y otras infraestructuras vitales para la gente. Para que todos estos números no se queden en algo abstracto, vamos a ponerles cara. Vamos a ver cómo se materializa este problema en algunos de los casos más conocidos y, sobre todo, más críticos. Empecemos por ILB, que era la gran promesa del oro blanco boliviano. A pesar de recibir una inversión estatal de casi 6.200 millones de bolivianos, que es una auténtica fortuna, su capacidad operativa real no llega ni al 17%. La diferencia entre lo invertido y el resultado es simplemente abismal. Otro caso que todo el mundo conoce es la azucarera EASBA. Desde que se creó ha sido el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Pérdidas un año tras otro y un patrimonio negativo que no para de crecer. Un pozo sin fondo. Y la lista sigue, para que veamos que no son casos aislados. Tenemos a Quipus en tecnología, a EBH en hidrocarburos, la metalúrgica Carachipampa o Yacana en el sector textil.
El problema, como se ve, afecta a sectores súper diversos de la economía. Bueno, ante este panorama tan desolador, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace? El gobierno, lógicamente, se ha visto forzado a anunciar una revisión a fondo de todo el modelo. Las medidas que se han anunciado suenan contundentes. Primero, un análisis técnico empresa por empresa. Segundo, y esto es fuerte, el cierre de las que directamente no sean sostenibles. Tercero, informes detallados en un plazo de 90 días. Y cuarto, y esto es muy importante, auditorías para depurar responsabilidades. Pero, y aquí viene un matiz que es clave. El propio informe oficial de la OEFEP dice algo fundamental. Sugiere que el fallo no está necesariamente en la idea de que el Estado tenga empresas, sino en cómo se han gestionado. La diferencia, la verdad, es crucial. Y esto, claro, nos deja con la pregunta final. Si el diagnóstico es correcto y el gran problema es la gestión, ¿tiene Bolivia la capacidad real de reformar todo esto, de hacer que estas empresas sean eficientes, transparentes y rentables? ¿O aquel sueño de 2006 se ha convertido en una pesadilla económica de la que va a ser muy, muy difícil despertar? La respuesta, sin duda, definirá el futuro del país.